Hoy me gustaría comenzar y cubrir el tema de un asunto que a la mayor parte de las personas no les gusta tratar, ni reflexionar al respecto, ni hablarlo, ni siquiera aceptar que existe. Sé que el señor Dart, al terminar sus estudios en el Colegio Ambassador y salir a un programa de visitas, fue a la primera puerta donde tocó y comenzó a visitar a una mujer con una presencia destacada, pero cuya personalidad, intenciones o mensaje eran difíciles de discernir. Ella no creía en la existencia del diablo. Ella decía que, en la Biblia, cuando se menciona un nombre, no se refiere a una entidad o ser, sino simplemente al significado de una palabra que refleja pensamientos negativos. Por lo tanto, en toda la Biblia, cuando se menciona un demonio, un espíritu inmundo o un diablo, son solamente expresiones poéticas para referirse a tus pensamientos negativos. Si realmente quieres reírte de la Biblia a veces, hazlo ahora. Simplemente lee y cuando llegues a la palabra espíritu, di: todos mis pensamientos negativos. Como leones rugientes en busca de a quien devorar, todos mis pensamientos negativos me rodean. Como ya sabes, eso es más que los cómics y la mayor parte de los diarios. ¿La existencia del diablo es real? ¿Sabes cómo se inició? ¿Y qué sucede con ciertos sucesos inexplicables y extraños que están ocurriendo en el mundo actualmente? Por ejemplo, que alguien de repente explote y dispare a 13 personas desde una torre. Y cuando lo interrogan, responde: bueno, no sé qué me ocurrió. No sé qué me pasó. No sé qué me impulsó a hacer eso. Una descripción muy precisa. Por lo tanto, hoy quisiera guiarlos a través de la Biblia y mostrarles los distintos escritos sobre estos diversos tipos de seres espirituales que son muy reales, tan existenciales como tú y yo, y en cierta forma más definitivos, ya que no están aquí hoy ni desaparecen mañana. No son como el vapor que surge durante un tiempo y después se evapora. Y al aprender y conocer sobre estos espíritus, no tendrás problemas. Te lo solucionará. Te evitará muchos inconvenientes. Con frecuencia, las personas creen que en determinados asuntos la ignorancia es el mejor escudo. Eso es absurdo. No puedo concebir ningún sitio en el que la ignorancia sea la mejor protección o seguridad. No existe motivo alguno por el que debamos tener miedo del diablo. Él tiene poder. La semana pasada, mientras leía, observé a una señora que escribía en el World Wide News sobre ciertos problemas por los que una persona estaba pasando. Y ella respondió: sí, está en la Biblia, el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Cuarto capítulo de Santiago. Capítulo 4 de Santiago. He señalado todos esos versículos. Cuando estaba en la universidad, creía que era inteligente. Marqué la palabra diablo con color amarillo. Diablo cobarde y amarillo. Vaya, era un amarillista pusilánime. Por lo tanto, lo señalé de amarillo. Pero si tuviera que hacerlo de nuevo, después de 25 años en la iglesia, lo marcaría con rojo. Pero en mi Biblia, en Santiago 4, hay mucho amarillo. Afirma en el versículo 7. Por lo tanto, sometámonos a Dios. Resistid al diablo, y él se alejará de vosotros. Sin embargo, eso es difícil de concebir. ¿Te refieres a ese querubín ungido con superpoderes, el cual era uno de los 2 ángeles que cubrían el propiciatorio? Ese ser espiritual que siempre ha existido, que ocupaba un lugar igual al de Miguel el arcángel y fue desterrado. ¿Quieres decir que ese ser poderoso se alejará de ti? ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué deberías tenerles miedo y escapar de ellos? Sé de una diaconisa que teníamos en un sector de la iglesia donde yo acostumbraba a estar. Había una anciana que se volvió senil. Y debido a una alimentación muy mala, porque, como ya saben, Dios no quiso que uno se desgastara primero en la cabeza. Lo que quiero expresar es que, si una persona se desgasta en el sistema circulatorio, lo más probable es que haya heredado un sistema circulatorio débil. Si se agota en el sistema respiratorio o glandular, como ya saben, heredamos algunas debilidades de nuestros abuelos y padres hasta la 3ª y 4ª generación. Sin embargo, Dios no quiso que uno se desgastara en el cerebro primero. Esa debería ser la última parte que se desgaste. Pero sí ocurre.
Y esto le sucedió a esta señora, ya que cuando falleció su marido y ella era una anciana, detestaba cocinar. Simplemente odiaba meterse en la cocina y prepararse una comida para sí misma, así que solo consumía basura. Helados y todo tipo de cosas ya listas. Eso era todo lo que consumía. Bueno, se volvió senil. La primera noticia que tuve fue una llamada telefónica a la medianoche, en la que se me decía que esta anciana viuda estaba corriendo desnuda por las calles del pueblo. Por lo tanto, le pedí al diácono que la recogiera y la llevara a casa rápidamente y que yo iría de inmediato. Por lo tanto, corrí hasta allí y me puse a conversar con él. Me di cuenta de que había tenido una mala alimentación, de que no había dormido en varias noches y también de sus debilidades heredadas. Sin embargo, como ya saben, si esta diaconisa simplemente le proporcionara a la mujer una dieta balanceada y la mantuviera en el campo dentro de una casa rodante, ella se liberaría pronto de esa senilidad. El espíritu maligno que la obligaba a correr desnuda por el pueblo no podría incomodarla. He observado a esta diaconisa cuando el espíritu venía a incomodar a esta dama debido a su senilidad, ella lo reprendía y se iba. Es realmente un asunto de autoridad ministerial. Debería ser una preocupación de cualquiera de ustedes que cuente con el Espíritu de Dios en cantidad suficiente. Tienen la capacidad de hacerlo. Lo que quiero decir es que este capítulo no es únicamente para los ministros. Y en Santiago 4, cuando se menciona que hay que resistir al diablo, ¿cuál es la manera de hacerlo? ¿Qué sucede si no lo haces? Ya saben, la curiosidad es el problema principal con ciertas personas. Conozco a un alumno que visitó Pasadena una vez, y no fue solo. Algunos espíritus lo acompañaron y animó a algunos de los alumnos con esa pequeña representación que hizo. Ya saben, acércate a mi apartamento y permíteme enseñarte este truco realmente divertido. Entonces, de repente, una vela se alzaba por sí sola desde la repisa de la chimenea y recorría el cuarto. Y, bueno, es un gran asunto. Ese pequeño espíritu invisible, el viejo Billy el demonio, simplemente caminaba con la vela en la mano, mientras todos los demás lo observaban. ¡Wow! Observa eso, vaya, esto es impresionante. Y lo saben, eso es absurdo. Si saben que los espíritus son tan reales como ustedes y como yo, saben que estoy consciente de su presencia, y sé que odian la obra, a mí, a la Iglesia y a los cristianos que pretenden despojarlos de sus posiciones y ejercer el dominio global. Eso los enfurece. No les agrada en absoluto. Sin embargo, ya que esos alumnos no pudieron resistir al diablo, lo consideraron divertido. Sin embargo, también es posible caer en los extremos. En una conferencia, recuerdo a un hombre que dijo, y casi me desmayo al pensar que alguien pudiera decir algo así públicamente, es como si les dieras un sándwich de jamón si permites que tus hijos vean Bewitched, hechizada. Eso es absurdo ahora. Eso es verdaderamente ridículo. Existen cosas que no causan daño. Quizá dependa de la persona. Algunos afirman, siempre evita ver una película de terror. Mis hermanos y yo solíamos ir a ver todas las películas que podíamos, incluyendo Frankenstein, El hombre lobo y otras de ese tipo. Eso fue entretenido. Nos reíamos y, al volver a casa, pasábamos por el callejón. Corríamos lo más rápido que podíamos porque creíamos que quizás ellos estarían allí. No obstante, jamás me desperté a medianoche al gritar, llorar o creer que el hombre lobo iba a apresarme. Era cómico observar cómo el pelo le crecía por todo el rostro y cómo se le salía de todos lados. Por lo tanto, no se vayan a los extremos ni le quiten a sus hijos una buena película de Frankenstein o del hombre lobo. Esas cosas no perjudicarán a nadie. Pero, por otra parte, ¿cuántas personas han leído en el diario que fueron poseídas por demonios después de mirar la película El Exorcista? Lo que quiero decir es que, cuando se transmitía en televisión el anuncio de esa película, yo me ponía delante del televisor para impedir que mis hijos lo vieran. Y ya eran jóvenes, no niños pequeños. Ni aunque me hubieran arrastrado con grilletes, me habrían obligado a ver esa película. Y si me hubieran llevado a rastras, habría cerrado los ojos y habría estado pensando en cualquier otra cosa para no oír nada. Sin embargo, existen extremos. Y les digo,
lo único que tienen que hacer. La semana pasada, mientras estaba en Nuevo México, recogí los periódicos de El Paso y Albuquerque. Y, bueno, les digo que hoy en día se están haciendo películas terriblemente horribles y espeluznantes. Como ya saben, después de que El Exorcista recaudó tanto dinero, uno pensaría que la gente no realizaría otra película que hiciera que otros se volvieran locos o se salieran del cine más perturbados que un pastel de frutas. ¿Creerías que les importaría más la gente como para no hacer otra película de esa manera? Pero no, ¿verdad? Hicieron otra más, pues. Y seguirán haciéndolas. Y sería mejor que continúes ignorándolas y no las observes. Una vez, le pregunté a un ministro si quería ir a ver una película de Alfred Hitchcock, que me gustaban mucho por sus elementos de suspenso y diversión, tonterías, ya saben. Y este ministro me manifestó, déjame decirte algo. Pienso que eso puede ser algo educativo, de lo que puedes aprender. Puedes ver cómo se siente alguien cuando vive una situación como esa. Por lo tanto, cometí un error y fui a ver la película de Alfred Hitchcock. Ojalá nunca la hubiese conocido. He hecho de todo para dejarla fuera de mi mente. He limpiado mi mente con todo lo que se me viene a la cabeza. He derramado escrituras, he derramado oración y todo tipo de cosas para borrar Psycho de mi mente. No obstante, no he logrado hacerlo. Porque no es nada gracioso cuando al final de la película un tipo resulta ser su propia abuela, ¿verdad? En realidad, es algo aterrador. Por lo tanto, es necesario saber distinguir entre donde es peligroso y donde no lo es. Pero vean lo que dice. Los dos fragmentos contrapuestos con los que me gustaría empezar. Uno dice, lo único que debes hacer es resistir al demonio, y él se alejará de ti. Eso sí que es un consuelo, en este momento. Pero ten cuidado con ese sándwichito. Eso es únicamente el trozo de carne que está entre las dos tajadas de pan. Observa cuáles son las dos rebanadas de pan integral, por lo tanto, sometámonos a Dios. Esa es la porción superior. Vengan a Dios. Esta es la rebanada de abajo. Y en medio de eso está resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Eso es peligroso. Ya que, posteriormente, les leeré un pasaje de la Biblia acerca de 7 hijos de un judío que decidieron expulsar espíritus. Hombre, creían que se iban a entretener. Sería como si yo dijera, bien, iré. No sé dónde queda, pero limpiaré el manicomio. Voy a acampar allí y echar a todos los espíritus, dejando a todos sin empleo. Me encantaría hacerlo, de verdad, pero no lo haré hoy. Yo lo haré en unos años y ustedes también. Sí, me gustaría llevarlo a cabo. Pero saben, algo me sucedería. Y estos judíos tomaron la decisión de expulsar demonios ellos mismos. Por lo tanto, se encontraron con un individuo de apariencia rara y débil, y le dieron la orden a los demonios de que abandonaran su cuerpo. Afirmaron, os conjuramos en el nombre de Jesús, quien es predicado por Pedro, y también por Jesús, a quien Pablo predica. Este tipo loco los miró y les dijo de alguna manera, estoy familiarizado con Jesús. Y estoy familiarizado con Pablo. Pero ahora, ¿quién dijiste que eras tú? Y saltó sobre ellos, los destrozó y les quitó la ropa, y afirma que se marcharon heridos y sin ropa. 7 hermanos. Todo debido a un único ser delgado y poco agraciado, guiado por un espíritu. No sé si ustedes han estado en instituciones mentales o no. Las he visitado desde el exterior. Nunca he estado dentro de una. Estoy comprometido a que he estado en ellas previamente. Pero ya saben, ellos separan la enfermedad casi de la misma manera en que la Biblia clasifica los distintos tipos de espíritus. No asuman que todos son iguales. Son tan diferentes entre ellos como nosotros. En la Biblia se pueden observar espíritus que son melancólicos, violentos, orgullosos, falsos e inmundos. La Biblia menciona una gran variedad de espíritus distintos. Y uno de los factores clave es reconocer que diferentes espíritus requieren una entrada antes de ser capaces de incomodar a determinadas personas. ¿Sabían? Es posible que el viejo Billy Demon diga, bueno, ¿a quién voy a incomodar esta semana en la iglesia de Midland? Creo que optaré por el viejo Billy Smith.
No tienen la posibilidad de hacer eso. De ninguna manera. Debe haber alguna razón por la que tú les dejes que te molesten. Ellos no tienen la capacidad de simplemente decidir hostigarme a mí, a ti o a cualquier otra persona. ¿Te acuerdas de lo que hemos leído aquí? Entonces, sometámonos a Dios. Acercaos a Dios. Él se te acerca, y tú tienes la capacidad de resistir al diablo, entonces, Él se alejará de ti. Eso es simplemente escritura. Y siempre es efectivo. Ahora, al otro lado, el capítulo 5 de Primera de Pedro. Se vuelve a señalar aquí que no es recomendable que estés jugando con espíritus. Que no busques diversión con ellos. Es fundamental que sepas dónde marcar la diferencia entre las risas, los disfraces y el humor inofensivo, y, por otro lado, la auténtica influencia mental, es decir, la influencia real sobre la mente. Uno expresa, resistid al demonio. No menciona, diviértete, juega con el diablo, diviértete con él. Aconseja, resistid al diablo. En este momento, este otro dice en Primera de Pedro 5, versículo 8, el diablo, su enemigo, va dando vueltas buscando a quien devorar como un león que ruge. Él es tu enemigo, el mío y el de todos, ya que su objetivo es perjudicar a la humanidad. Su objetivo es frustrar el plan de Dios y generar conflictos en la creación de Dios. Tu antagonista, el diablo, se mueve como un león rugiente en busca de a quien devorar. No dice puede. No puede devorar a cualquier persona. Solo puede devorar a quien le es permitido. ¿Se acuerdan de aquellos tiempos lejanos en la escuela, cuando el profesor les repetía la distinción entre may, tener permiso, y can, poder? En este versículo es muy importante. Nunca te engañes a ti mismo. Cuando lo publicó en el World Wide News, esa señora lo citó incorrectamente. No dice buscando a quien puede devorar. Eso es inviable. Él es capaz de devorar a cualquier persona. Por lo tanto, no cometas el error de pensar que no es posible. Por supuesto que puede. Buscando a quien pueda devorar. Esa es la parte que cuenta. ¿De qué manera debes ser sobrio y estar alerta? Estoy convencido de que, si ibas hoy a la iglesia con la radio encendida y de pronto se emitía una noticia que decía: los leones acaban de fugarse del zoológico, están en las calles y no sabemos dónde se encuentran, te aseguro que estarías alerta y sobrio. Sobre todo si te dirigías a la iglesia caminando o en bicicleta. Tendrías un estado de alerta y sobriedad muy altos. Estarías mirando en todos los sentidos. Te alejarías de los arbustos, de los callejones y de cualquier lugar apartado. No tienes idea de dónde podría encontrarse ese león. Y si se trata de un león que ruge y busca a quien devorar, sería muy cuidadoso. Bien, eso es lo que representa el diablo. En algunas traducciones dice, merodeando como un león rugiente, buscando a quien devorar, y en otras, anda rugiendo como un león rugiente. Ahora, observa la clave que se encuentra en el siguiente verso. Al que con firmeza en la fe resistiréis. Por lo tanto, si te mantienes firme en la fe, puedes resistir al demonio. Él tiene la capacidad de rugir como un león, rondando a quien quiera devorar. Sin embargo, si lo soportas manteniéndote firme en la fe, no tienes de qué inquietarte. No necesitas inquietarte si eres sobrio y observador. No dice a quien puede devorar, sino a quien pueda devorar. Y si tú no le permites el acceso, no puede. Existen ciertas razones o maneras por las que te podría generar inconvenientes. En Efesios, actualmente, existen dos fragmentos que son muy relevantes. Y tal vez Dios, consciente de que la gente se asusta con los seres espirituales, distribuyó los versículos, un poco aquí, otro poco allá, y no hay mucho en un solo sitio sobre el demonio. Se encuentra disperso por toda la Biblia, y no podrías hallarlo a menos que lo fueras marcando mientras lees. El versículo 27 dice lo siguiente: sin lugar a dudas, no le deis cabida al diablo. Pero, ¿cómo lo haces? ¿En qué momento estarías dando cabida al diablo? ¿A qué se debe que el diablo tenga la capacidad de llevar a algunas personas al pecado o empujarlas hacia conflictos? ¿De qué manera puede hacerlo? No puede simplemente arrojar una moneda y determinar a quién atacar. No olviden el caso de Job.
Los hijos de Dios se presentaron y el diablo llegó entre ellos. Y Dios afirmó, ¿has pensado en mi siervo Job? No existe otro igual que él. Contestó el diablo, sí, he estado observando al viejo Job y está en esto por lo que recibe de ti. Te aseguro, Dios, que si le arrebatas todo lo que posee, te maldecirá directamente a la cara. El demonio no tenía la capacidad de hacerlo con Job por su cuenta. Y Dios le respondió, está bien, todo lo que posee está a tu disposición, salvo su esposa. Por lo tanto, el diablo empezó a trabajar con Job. ¿Cómo lo consiguió? ¿Cuál fue el puesto que Job otorgó al diablo? La autosuficiencia y la justicia propia, todos lo saben. Sumamente justo. Más puro que Dios. Intentó cuestionar a Dios por la manera en que lo estaba tratando, ya que él no lo merecía. Él era superior a eso. Y en ese momento dejó que el diablo gobernara. El demonio lo movió como si fuera trigo. ¿Se acuerdan de lo que le dijo Jesús a Pedro cuando él exclamó? Señor, me cuestiono acerca de todos esos otros hombres también, pero permíteme decirte algo, yo, el primero de todos ellos, nunca te negaré. Estoy aquí para informarte que jamás te dejaré solo. Cristo simplemente movió la cabeza y comentó, Pedro, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El diablo os ha solicitado zarandearos como a trigo. Esto fue lo que Cristo le comunicó a Pedro sobre Satanás, que ha querido tenerte para zarandearte como a trigo. ¿De qué manera te hace eso el diablo? ¿Cómo te agita como si fueras trigo? Bueno, probará algo, y si no logra atraparte de esa manera, intentará otra cosa. Y si no puede tampoco, intentará con algo más. Porque cuenta con una variedad de trucos y numerosos dardos que te lanza, y si no logra alcanzarte por un lado, lo intentará por otro. Y si no puede capturarte de una manera, lo intentará de otra. Y si no puede por esa vía, intentará de otra manera. Sin embargo, tal vez creamos que nunca nos enojaríamos. Bueno, Jesús se enojó, Abraham se enojó, Moisés se enojó, aunque hay una distinción que les mostraré. Ya que el demonio se aprovechó de la ira de Moisés. El diablo estaba acechando, buscando a quien devorar, y observó que Moisés se estaba alterando. Observó la ira y los celos de Moisés, y se dio cuenta de que estaba a punto de estallar. Entonces, está claro, ¿quién creen que estaba presente? Ahora les advierto, es mejor que cuiden su temperamento. Un refrán dice, ¿has visto a un hombre propenso a enojarse? Para un necio hay más esperanza que para él. Si un hombre no sabe manejar su espíritu, tiene menos posibilidades de éxito que una persona necia. Reflexionen sobre la cantidad de veces que esas advertencias aparecen en Proverbios. Yo tenía un tío de carácter horrible. En una ocasión, al dejar tuerto a su caballo al pegarle, dejó escapar un arranque de ira. ¿Y qué sucedió después? Tuvo que hacer el arreglo con parte de sus ingresos. El mismo hombre perdió un ojo después de un tiempo. No necesariamente existe una conexión paralela o directa, pero es mejor que observes tu temperamento. Esa es una de las maneras en que permites que el diablo actúe. ¿Con qué frecuencia has oído hablar de alguien que permitió que las cosas se le fueran acumulando, y siguieran haciéndolo, hasta que de repente estalló? Se le fue el control. Y después dice, desconozco qué me ocurrió. No tengo idea de qué me impulsó a hacer eso. Lo están diciendo exactamente. Ten cuidado con tu ira. Si no lo haces, le darás espacio al diablo. No es un pecado enojarse, pero no permitas que tu ira se desarrolle hasta el punto de transformarse en pecado o de incitarte a pecar. Y en ese mismo versículo, Dios te brinda la respuesta. Que el sol no se ponga sobre su ira. Evita que se acumule de un día para otro. Evita que la acumulación dure semanas, meses o años. No deje que se ponga el sol mientras esté enojado. Un buen ejemplo de una ley del Antiguo Testamento que se evidencia que continúa en vigor en el Nuevo Testamento es ahora. No es una normativa nueva. Es una ley que data de la época de Moisés. Esa escritura no fue seguida por Moisés. Se enfadó. Y continuaba acumulando. Su carácter continuaba estando en llamas. Y saben, existe una advertencia acerca de que una raíz de amargura surja en ti y te corrompa.
Por naturaleza, hay personas que no son capaces de liberar presión. Las cosas continúan acumulándose, una y otra vez, y de manera periódica, como una caldera. ¡Pop! La tapa vuela, el vapor sale y explotó. Vaya, no me gustaría estar en su lugar. Eso es algo espantoso de tener. Preferiría ser un necio que una persona propensa a la ira. No permitas que el diablo entre en ti con ese carácter, con esa ira. No permitas que la ira te dure hasta el ocaso. Si lo haces, estás dejando espacio para el diablo. Ahora, en Efesios 6, y sería beneficioso para ti subrayar todos estos versículos en tu Biblia para revisarlos de vez en cuando. Empezando desde el versículo 10. En cuanto a los demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en la potencia de su fuerza. Vestíos con la armadura completa de Dios para que podáis resistir las tentaciones del diablo. Ahora bien, ¿qué significa con los engaños del diablo? Son sus trucos, su planificación y su búsqueda de cómo engañar, literalmente. Es como un león rugiente que examina actitudes, debilidades y a las personas. Y como saben, el señor Herbert Armstrong siempre ha comparado al diablo con una inmensa emisora de radio. El diablo siempre está propagando, y si no lo detienes, entra automáticamente en las mentes humanas. No importa tu identidad, tu edad o cualquier otra cosa. El diablo se propaga en la mente humana. No obstante, puedes resistirla. Tienes la opción de bloquearla. Puedes impedirle el paso. Al igual que una potente estación de radio puede ser contrarrestada por otra señal procedente de un lugar cercano, tienes la capacidad de bloquear las ondas, rechazar la transmisión o detenerla. Jesús lo realizó. La fe decía cuando el diablo estaba transmitiendo, Jesús, ¿qué fue lo que hizo? Jesús citó la Escritura, dijo. Cada vez que el diablo comunicaba algo, Jesús respondía citando una escritura que lo invalidaba, lo bloqueaba o lo dejaba al descubierto como una falsedad. ¿Recuerdan que hasta el diablo usó la escritura? Simplemente que la citó incorrectamente. No la aplicó correctamente. Excluyó una parte. Le dijo a Jesús, bien escrito, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Pues escrito está. Ordenará que sus ángeles te protejan. Y ellos te sostendrán en sus manos. Para que no tropieces con piedra alguna. Sin embargo, eso no era exactamente lo que la escritura decía. Eso era como las 2 rebanadas de pan del sándwich, lo que estaba en el medio lo dejó fuera. Si retrocedes y revisas ese fragmento, verás que dice, Él enviará a sus ángeles, para que te protejan en todos tus caminos y para que no tropieces con tu pie en una piedra. Sin embargo, he conocido a muchas personas que citaban las escrituras, pero estaban bajo una influencia errónea. Eso no demuestra en absoluto que Dios esté presente. Observa lo que el diablo hizo con Jesús, estaba en constante transmisión. Y como ya saben, el señor Armstrong afirmaba que el diablo no se comunica a través de palabras, sino por medio de la incredulidad, las emociones, las actitudes, los estados de ánimo y el negativismo. Él no emite como si estuviera diciendo, bueno, el otro día estaba yo caminando por la calle y me dijo el diablo, oye, Bill. No. Eso no lo hace el diablo. Él transmite cosas como tentaciones, estados de ánimo y comportamiento. No comunica con palabras. Sin embargo, para que el Espíritu de Dios entre en ti, se necesita esfuerzo. Es necesario ayunar, orar, estudiar, meditar, avivar el espíritu, encender los dones y aumentar el talento. No es algo que simplemente se obtiene automáticamente. No es que te sientes allí y vengas solo, día tras día, semana tras semana. No, no es correcto. Sí, el espíritu de Satanás lo hace. De forma automática. Siempre está presente. Observa nuevamente esta escritura, si te vistes con toda la armadura de Dios y eres fuerte en el Señor y en su poder, serás capaz de mantenerte firme frente a las acechanzas del diablo, sin importar cuáles sean. La palabra está en plural, acechanzas. Podría ser ira, lujuria, mal carácter o un espíritu impío. Existen numerosas acechanzas del diablo, las cuales observaremos mientras seguimos con las escrituras hoy.
Sin embargo, mientras estés protegido con la armadura de Dios y seas firme en el Señor y en el poder de su fuerza, no tienes por qué inquietarte. No cederás a los ataques del diablo. Porque no estamos combatiendo únicamente contra. Bueno, no luchamos contra carne y sangre. Ya saben, a veces uno podría sentirse como si estuviera en arduas disputas con los miembros de la familia, los vecinos, amigos de antaño, jefes y colegas de trabajo. Ya lo sé. Alguien puede provocarte problemas. Alguien puede dejarse manipular y causarte muchas dificultades. Sin embargo, eso no implica que siempre sea el enemigo. Puede ser simplemente su propia naturaleza. Pero observa lo que dice, contra carne y sangre no luchamos. Nuestra pelea es contra potestades, contra principados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Gobernadores, policías, alcaldes? No. Nada de lo anterior. Aguarda a que leas lo que sigue, contra los mandatarios de las sombras de este mundo. Esa es una terminología fascinante, ahora. Los gobernantes de la oscuridad de este mundo, en contra del mal espiritual en las alturas. Eso parece absurdo. No es lo que verdaderamente expresa. Lea otras versiones traducidas. Consúltalo en la nota al margen de esta Biblia King James. En mi nota al margen, dice, en lugar de batallar contra carne y sangre, estamos luchando contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, o sea, contra espíritus malignos en los cielos. Eso es lo que verdaderamente se encuentra tras bastidores, contra lo cual batallamos, contra espíritus malignos que afectan a los gobernantes de las tinieblas, y contra demonios invisibles que inspiran a potestades y principados. No batallamos contra carne y sangre. Así es como los seres humanos somos, nuestra mayor lucha es contra el diablo y su capacidad de influir en las regiones celestiales mediante espíritus malignos. Por lo tanto, en el versículo 16 se expresa que si deseas utilizar la armadura de Dios para terminar con todas estas acechanzas del diablo, debes tomar el escudo de la fe. Este te permitirá extinguir todos los dardos de fuego del maligno. Y aquí dice de los malvados. Eso no tiene lógica. Está hablando acerca del maligno. Está hablando acerca del demonio. Acaba de afirmar que no peleamos contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus malvados en las esferas celestiales. Y ahora lo respalda afirmando, utiliza el escudo de la fe. Si posees el escudo de la fe, tienes la capacidad de extinguir, eliminar y anular por completo el poder de todos los dardos incendiarios del diablo. Ahora, en mi opinión, esos escritos deberían inspirar confianza. Deberían servir de inspiración. Deberían hacerte entender, ¿por qué deberías temerle al diablo o a sus demonios? Tienes que estar sobrio. Debes ser observador. Tienes que acercarte a Dios. Tienes que someterte a Dios. Es necesario que te pongas la totalidad de la armadura de Dios. Es necesario que seas fuerte en el poder de su fuerza y en el Señor. Quizás necesites crear tu propio inventario de los pasajes que se vinculan con la manera de tratar al diablo. Si lo haces, tendrás la capacidad de apagar todos los dardos de fuego. Pero, ¿qué son esos dardos de fuego? Ya hemos estudiado acerca de la ira, ese es uno de los temas. ¿De qué manera permites que el diablo tenga lugar? Cuando él salta como un león rugiente, buscando a quien devorar, ¿qué es lo que realmente busca? Quizás, en 2 de Corintios, se encuentra el mejor pasaje de la Biblia para responder a eso. 2 de Corintios 2. Otra sección de alta relevancia que aborda este asunto. En este caso se habla de un hombre que terminó siendo echado de la iglesia porque había tenido una relación con su propia madrastra y necesitaba aprender de sus errores. No es posible que lleves ese estilo de vida y al mismo tiempo quieras ser cristiano en la iglesia de Dios. Sin embargo, el hombre había asimilado bien su lección. Se había sentido profundamente afligido por lo alejado que estaba de la verdad y el camino de Dios. Entonces, en el versículo 6 de 2 de Corintios 2, Pablo expresa lo siguiente. Esta reprimenda hecha por muchos es suficiente para tal individuo. Sin embargo, existía un grupo de personas en la iglesia de Corinto que creían que lo mejor para tratar a alguien con un pecado grave era amarlo hasta sacarlo del pecado. Eso no es bíblico.
Es opuesto a la Escritura. Es absurdo. No es efectivo. No funcionará jamás. Si a alguien se le castiga, es decir, si no comes con esa persona, no compartes con ella ni la iglesia ni los servicios de la iglesia, eso se llama censura según lo que dice tu Biblia al margen. Se encuentran excomulgados, es decir, apartados de la congregación. Esa censura sí tiene efecto. Y saben, a quien quiera que realmente ame a alguien, si alguna vez me alejo de la iglesia, lo mejor que podrían hacer por mí es no comer ni estar conmigo. Quiero decir, por supuesto, que no me traten como si fuera un Hitler o algo así si me ven en el pueblo, no obstante, no es posible tener una relación de compañerismo con alguien que persiste en vivir en pecado. Por lo tanto, Pablo ahora dice: el castigo de ese individuo ha tenido efecto. Ha sido bastante. Y ahora, presten atención a lo que sucede, en cambio, deberíais perdonarlo y consolarlo para que no se ahogue en su propia tristeza. Ese es el riesgo más elevado. El mayor peligro surge cuando alguien se ha arrepentido por completo, de manera profunda y genuina. Se preguntan, ¿cómo puedo enfrentar a todas esas personas? ¿Cómo puedo retornar y verlos de frente? Me van a preguntar esto, lo otro, aquello. Por lo tanto, aquí está lo que Pablo dice, tan cierto como que alguien se arrepiente completamente. Esa persona necesita dos cosas, compasión y perdón. Perdónalo. Olvídalo. Compórtate como si eso nunca hubiera ocurrido. Y consuélalo. Dile, ¿lo sabes? Eso podría haberme sucedido a mí. Eso le puede suceder a cualquier persona. Eso le puede suceder al ministro. Eso puede sucederle al diácono. Eso puede sucederle al anciano. Eso le puede suceder a cualquier persona. No es un problema grave que te haya ocurrido a ti. Por lo tanto, deséchalo. Esa persona tiene incluso más potencial que otros que nunca han llegado a desviarse de esa forma. Es agua bajo el puente. Bórralo. Desperdicio. No lo pienses más. Por lo tanto, Pablo dice aquí, en lugar de la censura que le impusieron anteriormente, ahora debe ocurrir lo contrario, compañerismo, consuelo y perdón. Y saben, la mayor dificultad que enfrentaron las personas que conocí y terminaron alejándose de la iglesia por andar en lo suyo fue encarar a otros. ¿Qué debería decir? ¿Cómo los enfrento? ¿Cómo los miro a la cara? ¿Qué les digo? ¿Qué van a preguntarme? Si eres más consciente de Dios que de las personas, ¿a quién le importa? Si ellos no te reciben de vuelta como dice la Biblia que deben hacerlo, eso es un inconveniente de ellos. Por lo tanto, lo que se está revelando no es tu pecado pasado, sino su problema y su actitud. Sin embargo, aquí hay un aprendizaje muy relevante. El hombre puede ser devorado por una tristeza excesiva. ¿Qué le sucede a una persona que es arrastrada por un exceso de tristeza? Asegura, no tengo posibilidad de ser perdonado. Sé que jamás me perdonarán. Dios no tiene la capacidad de perdonarme. He incurrido en el pecado imperdonable. He cruzado el punto de no retorno. No puedo regresar. Eso es lo que ocurre cuando uno es engullido por una tristeza excesiva. Ahora observa lo que dice Pablo, por lo tanto, os pido que ratifiquéis el amor hacia Él. Es ahora cuando verdaderamente tienes la oportunidad de demostrar tu amor hacia un hermano que ha cometido una falta tonta, estúpida, débil, carnal o miserable. Ahora tienes la posibilidad de certificar tu amor por él. Por esa razón, también les escribí para comprobar si son obedientes en todo. Ya que algunos no siguieron mis instrucciones de expulsarlo, ahora espero que sí lo hagan cuando les pido que lo perdonen, se reconcilien con él y le demuestren su amor. Y a quien ustedes perdonan, yo también lo perdono. Y si he perdonado algo, no lo he hecho solo yo, sino a través de la persona de Cristo. Yo lo perdono, en nombre de Cristo, a través del representante y el ministro. ¿Y tú quién eres para no perdonarlo, si yo lo he perdonado como ministro? Pero observa el versículo 11. ¿Qué sucede si las personas no hacen esto? Así que es mejor que tengan precaución. Para que Satanás no obtenga ninguna ventaja sobre nosotros, ya que no ignoramos sus maquinaciones. Por lo tanto,
Es tan cierto que alguien se deja atrapar por una tristeza excesiva como que está en problemas. Me acuerdo de una alumna en Pasadena que estaba muy orgullosa de ser pura y después dejó que un chico del colegio se aprovechara de ella, solo con algunos besos. Nunca llegó hasta el final, como se dice, pero simplemente el hecho de estar besándose. Después, se despreciaba a sí misma y se sentía más pequeña que una serpiente en el suelo. Se sentía infeliz y miserable por haber hecho algo tan despreciable, se deprimía. Y cuando estaba rodeado de gente y entonaban algunos himnos, si llegaba uno triste, las lágrimas se le caían. No era un llanto normal el de una canción triste, sino que cuando caía en la depresión y se encontraba inmensa en tristeza, aparecía un espíritu melancólico que empezaba a influirla. Bueno, tuvo que abandonar el colegio y regresar a su estado. La enfrentamos con el problema y le mostramos que si eliminas la causa, el espíritu desaparece. Eso es lo que la gente no parece comprender. No tiene que ver con el poder del ministro. No es que yo pueda ir a un sitio y, con todo el poder de Dios, reprender al espíritu y darle la orden de que se marche. No, tampoco es de esa manera. A no ser que esté obligado a hacerlo. Si sabe que ya no tiene la posibilidad de molestarte, se marchará. No va a desperdiciar su tiempo contigo. Le sobra con otras personas con las que puede emplear su tiempo. Si te deshaces de la ventaja que el diablo tiene sobre ti, si no le das más espacio en tu vida y si lo eliminas, entonces se va. Y ahora voy a probarlo. Pero observa lo que dice aquí, si una persona queda atrapada en un exceso de tristeza, Satanás puede obtener ventaja sobre ella. Y observa la parte final del versículo, una afirmación de máxima relevancia, ya que no pasamos por alto sus maquinaciones. No ignoramos sus trucos. No nos hacemos los desentendidos con las flechas ardientes del demonio. No desconocemos las maneras en que puede afectar y alterar a los individuos. No somos neófitos. ¿O no deberíamos serlo? Sí, la ira es una de ellas. La lujuria es otra de ellas. Esa es una circunstancia riesgosa. Veamos ahora un ejemplo de Samuel. Este es, probablemente, un ejemplo clásico y muy claro de lo que pasó. Primera de Samuel 16, a partir del versículo 14. Sin embargo, el Espíritu del Eterno se alejó de Saúl. En otras palabras, cuanto más distante te encuentras del Espíritu de Dios, menos lo tienes. Ten cuidado, cuanto más vulnerable seas, mayor susceptibilidad tendrás a ciertos tipos de espíritus problemáticos. Saúl fue atormentado por un espíritu maligno, y el Espíritu de Dios se apartó de él. Ahora, hay dos aspectos que deberías observar aquí. Aseguraba que lo atormentaba un espíritu maligno, no que lo poseía. La posesión y la influencia son dos cosas distintas. Y lo verás en toda la Biblia a medida que progresamos. Por lo tanto, en un principio, este espíritu solo tenía una influencia sobre Saúl. ¿Cómo era eso? ¿Recuerdas cuando David era aclamado por la gente y le decían que Saúl mató a miles, pero él lo superó con 10,000? ¿Qué sucedió? Saúl se llenó de celos, ira y envidia. En una ocasión vio a David, tomó la lanza y ¡zas! Se la tiró. Si David no hubiera sido ágil, habría fallecido. Eso fue una influencia del diablo sobre Saúl. Así es el diablo. Siempre merodea como un león rugiente, buscando a quien devorar, y haya maneras de incomodar a las personas. Y aquí tienes un ejemplo de eso. La Escritura dice, un espíritu maligno del Eterno cuando el diablo observó dicha actitud en Saúl. Es importante que comprendas esa frase, porque la Biblia lo expresa como si Dios mismo lo hubiera hecho. Dios hizo más fuerte el corazón de Faraón. No, él no realizó eso con trucos de magia. Dios no actúa así. ¿Alguna influencia mágica que te fuerce a hacer lo malo? Eso no es algo que Dios haga. Por lo tanto, cuando dice un espíritu maligno del Eterno, quiere decir que Dios ya no resguardaba a Saúl. Antes sí lo cuidaba. El Espíritu de Dios lo protegía. Sin embargo, ahora Saúl dejó que el Espíritu de Dios se extinguiera y desapareciera. La Biblia se refiere a entristecer, contristar y apagar al Espíritu. Eso fue lo que sucedió, el Espíritu de Dios se separó de Saúl.
No obstante, mi Biblia señala en la nota al margen que no dice un espíritu malo exactamente. La expresión hebrea dice que Saúl era atormentado por un espíritu melancólico. ¿Cómo lo hacía? El diablo merodeaba como un león rugiente, y Saúl caía en la avaricia, la depresión, el desánimo, la duda, la incredulidad, el cuestionamiento, el cuestionar a Dios y el justificarse a sí mismo. Y allí estaba el espíritu melancólico. En Saúl comenzó a actuar ese espíritu melancólico. Ahora observa la solución. ¿Puedes imaginar cuál fue la solución? ¿Te has cuestionado cómo ciertos hospitales intentan liberar a las personas de demonios que las acosan? Te muestro un ejemplo aquí. Los sirvientes de Saúl comunicaron: te atormenta un espíritu maligno procedente de Dios. ¿Puedes concebirlo? Los sirvientes de Saúl se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Afirmaron: Saúl, no es únicamente un problema de ánimo. Detrás de ti existe un espíritu. Esto no es solamente una depresión melancólica y normal. La tuya ha ido más lejos. Por supuesto, comenzó así, desalentado y deprimido, sin embargo, ahora ha llegado más lejos. Un espíritu te persigue. Y no lo vieron como un gran enigma. Ellos sabían que existían, los comprendían y confiaban en ellos. Hasta conocían la manera de tratarlos. Observa lo que dice a continuación. No eran sacerdotes, ni profetas, ni rabinos, ni predicadores. Eran siervos ordinarios. No obstante, podían identificarlo. Ellos afirmaron: ahora, nuestro Señor ordenará a sus siervos que encuentren a un hombre hábil con el arpa. Cuando el espíritu maligno de Dios se aproxime a ti, él tocará y te sentirás bien. ¿No es asombroso? ¿Es posible que sea tan sencillo? ¿Quieres decir que si una persona tiene una actitud melancólica, triste y deprimida, y logras cambiar esa actitud para volverla feliz, inspirada y animada, ese espíritu melancólico desaparece? Es correcto. Te aseguro que no existe peor tormento para un espíritu que obligarlo a estar en un entorno contrario a su propia esencia. Los espíritus melancólicos no toleran estar en compañía de personas felices. Eso es una tortura para ellos. Mira hacia atrás en la música. Se dice en Ezequiel que el diablo posee música. Y, a diferencia de lo que muchos piensan, no se trata de un único tipo de música. La música de Beethoven pertenece al diablo. La música de Bach pertenece al diablo. El diablo tiene música de vaquería. Los rockeros tienen música del diablo. El diablo tiene música en cada una de las esferas. No tenerla sería un disparate. ¿Te parece que el demonio no tiene idea de lo que la música puede ocasionar en la mente humana? Te aseguro que varios de esos compositores con pelo largo en la Edad Media estaban tan influenciados por demonios como cualquiera que puedas concebir. Y al crear música oscura y triste que deprimía y conducía a la desmotivación, estaban comunicando esa influencia. Tuve un par de alumnos en la universidad que eran fanáticos de ese tipo de música. No comprendía por qué alguien querría escuchar música que te hace sentir más deprimido. Es muy complicado no tener problemas y evitar la tristeza sin incluir música que te hunda. Esos dos alumnos acabaron completamente trastornados, más locos que una cabra, únicamente debido a esa música sombría de Beethoven y Bach. Bien, comprobemos si esto funcionaba. Ten presente el versículo 23, conoces la historia, en la que Saúl mandó a buscar entre los hijos de Isaí y eligió a David. Y cuando el espíritu maligno enviado por Dios caía sobre Saúl, David cogía el arpa y tocaba. Podría haber sido un vals jubiloso, una marcha o cualquier otra melodía alegre. ¿Y qué pasó? No fue la música en sí misma lo que provocó eso. No lo malinterpretes. La música fue únicamente un canal. Lo que ocurrió fue lo siguiente: David tomó el arpa y tocó con su mano, esta es la clave. Saúl se sentía mejor y el espíritu maligno se alejaba de él. Él modificó su actitud, su espíritu, abandonó la tristeza, el desaliento y el decaimiento, y se sintió bien. Lo abandonó el espíritu maligno. Qué sencillo es el remedio. ¿Te imaginas cuántas personas en centros psiquiátricos podrían ser liberadas si se les dijera solo: mantente lejos de la tristeza, de la melancolía, del desánimo?
¿Cómo es posible que no tengas un espíritu melancólico rondando si siempre te mantienes alegre, con música alegre y riendo? Para ellos, eso es tortura. Sé de una mujer que trabajaba en una institución mental en la zona de Big Sandy. Se fue a vivir cerca de la escuela porque había llegado a creer la verdad. Sin embargo, trajo consigo ciertos personajes invisibles, o sea, demonios. Fuimos a su hogar, nos sentamos y leímos las escrituras para enseñarle cómo liberarse de eso. Estaban conmigo el presidente del cuerpo estudiantil de ese año y su prometida. Tenían los ojos abiertos como platos. Nunca habían estado en una situación como esa, y se asustaron muchísimo. Allí estábamos, y le dijimos al espíritu que se fuera, y ¡zas!, se fue. La mujer se recuperó completamente y quedó tan cuerda, sana y normal como cualquier otra persona. Sin embargo, después de algunas semanas, por algún motivo, ella no cumplió con su parte. Y ya conoces las advertencias de la Biblia acerca de lo que sucede cuando un demonio se va y posteriormente vuelve. Y luego vuelve y halla la casa deshabitada. Sabes, pienso que ese es uno de los engaños que utiliza el diablo. Es parecido a algunos de esos curanderos de circo. Esos shows de charlatanes en los que supuestos curanderos exorcizan espíritus son parte de ti. Bien, te diré lo que creo que hacen, por lo menos a mi juicio. Si alguna persona me dijera, escucha, muéstrame eso en la Biblia, quizás tendría problemas para demostrarlo directamente. Sin embargo, tengo la capacidad de enseñarte escrituras que indican que eso es lo que ocurre. Ya que si una persona tiene varios espíritus y consigue sacar solo a uno, ¿realmente le hiciste un favor? ¿Qué dice la Biblia que sucederá? Ese espíritu se va y vuelve con 5 o 7 que son peores que él. ¿Te das cuenta de lo que implica? Que hay espíritus más malignos que otros. Al igual que existen grados entre las personas, también los hay entre los espíritus demoníacos. El espíritu que salió halló a 7 peores que él, se metieron en aquel hombre y el desenlace fue peor que el comienzo. Por eso no me acercaría a esas carpas de sanidad o eventos de curación. Quizás consigan despedir a uno, pero si lo hacen, vendrán muchos más y al final terminarás peor. Pero observa lo sencillo que fue resolver este caso en la Biblia. Ahora examina Primera de Crónicas 21. Es desolador cuando uno predica y, en la mayoría de los casos, las personas que más se podrían haber beneficiado son precisamente las que no asistieron ese sábado. Ignoro cuántas veces lo he visto. El sábado en que alguien decide ser perezoso y quedarse en casa es el mismo día en que lo que se abordó en el sermón le habría beneficiado más que a nadie más de la iglesia. Por eso yo he asistido a la iglesia aunque tenía dolor de cabeza. Fui con gripe. Una vez, mientras estaba en Oregón, llamé al señor Armstrong y le dije, estoy con gripe y no sé qué hacer. Y él me respondió, bueno, Dean, te voy a contar algo que he aprendido a lo largo de todos estos años. Cuando eres ministro, trabajas en 2 momentos, cuando tienes ganas y cuando no las tienes. Por lo tanto, espero que tengas un agradable fin de semana. Cuando termine, llámame y cuéntame los resultados. Por lo tanto, he predicado con gripe e incluso asistí a la iglesia cuando no me encontraba bien, y siempre terminé sintiéndome mejor después. Pienso que nunca ha habido una ocasión en la que eso no fuera cierto. No estoy diciendo que debas ir a la iglesia si tienes fiebre con algo contagioso como sarampión, varicela, paperas o cualquier otra cosa, y que todos los demás deban faltar debido a ti. La cuarentena es parte de la ley de Dios. Eso está en la Biblia. Si tienes fiebre, lo mejor es que te quedes en casa. Sin embargo, cuando la fiebre ya ha pasado y solo te estás recuperando de los impactos de la gripe, puedes ir. Regresemos a Primera de Crónicas, capítulo 21. En ese lugar dice, en contra de Israel se levantó Satanás. Ahora, ¿de qué manera lo hizo? ¿Qué quiere decir eso de que se rebeló contra Israel? Mira lo que ocurrió, David fue instigado para realizar un censo de Israel. ¿Y qué pasó? Fallecieron muchos. Miles fueron arrasados. Sus adversarios los vencieron. ¿De qué manera el diablo incitó a David para que contara a Israel? Vamos, tú sabes cómo opera el diablo. David estaba allí,
preparado para luchar contra el enemigo, y el diablo, como un león que ruge, merodeaba buscando a quien devorar. Le murmuró: David, no cuentas con suficiente personal. Te van a vencer. David pudo haber expresado: espera, ¿no te acuerdas de Gedeón y de cuántos hombres llevó con él? ¿No te acuerdas de Jericó y de cuán pocos eran? No obstante, el diablo le respondió: David, tú no eres Gedeón. No eres Josué. Eres un hombre sanguinario, te echó de tu capital tu propio hijo. ¿Qué te ocurre, David, en comparación con Gedeón y Josué? Eres un hombre que peca. Observa todos los pecados que has hecho. ¿Eres impuro? ¿Crees que Dios te va a ayudar? No posees suficientes soldados, muchacho. Dado el tipo de hombre que eres, mejor ve y recluta más personas. Y David, consciente de todo lo nefasto que había hecho, probablemente pensó: quizás tenga razón. Pero, ¿cómo iba a saber David si eso provenía de su propia conciencia? ¿O si era el Espíritu de Dios quien lo estaba advirtiendo? ¿Cómo podía diferenciarlo? No hay forma de saberlo. Así fue como David hizo caso al demonio. Se comunicó el mensaje. Israel fue informado por David. Confió en las cifras, confió en el poder de la muchedumbre. ¿Y qué ocurrió? Fue vencido. Eso tiene una lección muy seria. Yo mismo la he observado. He observado a individuos colaborar con el diablo para hacer realidad lo que él les promete. Les hacen un análisis de escritura, o van con un lector de bolas de cristal, y les dicen: esto te sucederá, y ellos mismos contribuyen a que eso ocurra con su miedo, su ansiedad y su comportamiento. Así sucedió aquí. David recibió el siguiente mensaje de Satanás: no tienes suficientes soldados, perderás. Y, efectivamente, fue derrotado. Y David también contribuyó a que se llevara a cabo lo que había pronosticado el diablo. Veamos ahora un caso de Moisés. No leeré todo para ahorrar tiempo, pero ahí está Moisés. Tu pueblo ha realizado esto, y tu pueblo ha hecho aquello, y tu pueblo también ha hecho lo otro. Sin embargo, ten presente que cuando llegaron al momento en que no tenían agua y se vieron obligados a alimentarse de maná permanentemente, se saturaron, se cansaron y enfermaron por ello. Fue entonces cuando llegaron a Moisés. Y Moisés se fue hacia Dios. Dios le dijo a Moisés, en un caso atípico: tu población. Dios fue la única vez que dijo lo siguiente: tu pueblo. Estoy convencido de que Moisés se rasguñó la cabeza, se echó para atrás y pronunció: ¿qué quieres decir con mi gente? Esos son tus pueblos, no los míos. No obstante, Dios los llamó el pueblo de Moisés. Y le dijo Dios: está bien, ve allá y obraré otro milagro para ti. Si le hablas a la piedra, el agua brotará. Sin embargo, entre el instante en que Dios le habló y cuando Moisés lo hizo, él reflexionó, se enfadó con la gente, se dejó provocar y toda esa presión interna acumulada estalló. Cuando llegó a la roca, estaba tan enfurecido que perdió el control y la golpeó con fuerza. La Biblia dice que la roca fue golpeada. Como Dios le había mandado, no le habló con suavidad. Y Dios le comunicó: Moisés, ¿cómo puedo soportar que el líder de toda esta gente, quien es el principal ejemplo, pierda la compostura así y yo siga obrando un milagro por él? No, Moisés. No te dejaré entrar en la tierra prometida. Reflexiona sobre eso. Un hombre como Moisés no fue capaz de ingresar a la tierra prometida solo porque su paciencia se esfumó y estalló en cólera. ¿Piensas que tu temperamento no es amenazante? Es mejor que estés alerta. Es una cosa seria. Ahora veamos 1 Corintios 7. Este es un ejemplo que resulta interesante. Reflexiono sobre todo lo que le ha pasado a la gente por no prestar atención a las advertencias de Dios. Pablo redacta: respecto a lo que ustedes, los cristianos de Corinto, me escribieron, ellos no aguardaron a la llegada de Pablo. Le enviaron una carta diciendo que tenían tanta urgencia de recibir una respuesta. Pablo, ¿qué opinas de esta nueva idea que algunos están empezando a difundir, la cual sostiene que un hombre célibe tiene la capacidad de servir a Dios de manera más efectiva? ¿Es verdad que es correcto que el hombre no toque a la mujer? Esa es una gran prueba de que Pablo era viudo, según mi opinión.
¿puedes imaginarte que a un soltero le planteen una pregunta de este tipo? Es posible que estuviera destinada a Pedro, quien era casado y tenía hijos. O a otros varones casados. Incluso al doctor Lucas, ya que, después de todo, pedirle consejo a un médico es mejor. Pero no, la escribieron para Pablo. Él no era un soltero ordinario y me resulta difícil imaginar que alguien lo haya sido. Entonces, Pablo contesta, para prevenir la fornicación, que cada hombre tenga a su esposa y cada mujer a su marido. Es posible que no lo consideres la perspectiva más idealista del matrimonio, pero sigue siendo escritura. Dios es realista, no idealista. Él tiene conocimiento acerca de la naturaleza humana. Por lo tanto, lo dice de manera clara, para prevenir la fornicación, cada hombre debe tener su propia mujer y cada mujer a su propio marido. Mira ahora el versículo siguiente, que el esposo le cumpla a la esposa lo que le corresponde. Es curioso que empiece con el hombre hacia la mujer, ya que muchas personas piensan que es el hombre quien debe ser cuidado, complacido y satisfecho de manera natural. Sin embargo, no tiene que ser así necesariamente. He tenido conocimiento de situaciones en las que el diablo hace creer a una persona que es anormal o rara por la razón de que el hombre no tiene un impulso sexual tan intenso, o porque la mujer sí lo tiene más fuerte. Me acuerdo de una chica a la que le di consejos sobre el matrimonio. Ella me dijo en privado, ¿le puedo hacer una pregunta? Hay veces que, cuando mi esposo está ocupado con tareas pesadas, me dan ganas de acercarme a él, abrazarlo, besarlo, sentarme en su regazo y demostrarle cariño. Pero me asusta. Me preocupa que él considere que soy una mujer con experiencia, que considere que soy más madura. Me aterra no ser como la Biblia dice que debería ser. Sin embargo, no es extraño que la mujer tenga un deseo sexual más intenso que el del hombre. No es un inconveniente. No es inusual. No es raro. Pero, ¿cuántos hombres conoces que no se sentirían acomplejados si tienen menos deseo que su pareja? El diablo les hace sentir que son menos hombres, como si fueran prácticamente demonios. Es increíble que ni siquiera sientas deseo por tu esposa. Eso es una falsedad de Satanás. Hay espíritus sexuales que se deleitan creando conflictos en este ámbito. Por ello, la Biblia afirma, que el esposo cumpla con lo que le corresponde a la esposa. Dios sabía que eso asombraría, por lo que lo estableció primero, el esposo tiene que ocuparse de las necesidades de su esposa. Y además menciona, también la mujer debe cumplir con su esposo. Eso es lo que la mayoría de las personas consideraría como natural. Pero mira cómo lo redacta, la mujer no ejerce poder sobre su propio cuerpo, sino su marido, y el marido tampoco lo ejerce sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Por qué Dios lo dijo así? Para demostrar que no es un problema mayor, que no importa de qué lado se trate. Es recíproco. Después aparece la advertencia. Excepto en ciertos periodos de mutuo consentimiento, para dedicarse a la oración y el ayuno, no se engañen mutuamente. ¿Cuántas veces he oído a la gente decir, yo le impartiré una enseñanza a mi esposa o esposo, no permitiré que me toque? O el individuo que afirma, también le comunicaré que no es necesario que esté en el hogar, permaneceré en el exterior todo el tiempo. He oído a hombres quejándose, lo único que he obtenido en el último mes es una frase de origen americano que dice, la lengua caliente y el hombro frío, eso es una dieta desagradable. Pero, ¿te has dado cuenta? Cuando no seguimos lo que dicen estas escrituras, incluso en el matrimonio, le damos espacio al diablo. Si deseas conflictos, no prestes atención a 1 Corintios 7. Te aseguro que han surgido tantos inconvenientes por esto como por cualquier otra cuestión. Y observa cómo lo llama Dios, fraude. ¡Qué palabra tan enérgica! Consulta la definición de fraude en el diccionario. Significa privar a una persona de un derecho que tiene por ley. Eso es lo que sucede cuando un esposo o una esposa rechaza al otro. Dios declara, no se engañen mutuamente. Por supuesto, hay una excepción, cuando ambos se ponen de acuerdo durante un periodo de tiempo y ese periodo está dedicado a orar y ayunar. Ese es el único argumento de la Biblia para rechazar la intimidad. Y agrega, reúnanse nuevamente, para que Satanás no los tiente debido a su incontinencia. Allí está el león rugiendo.
observando a los matrimonios, aguardando una ocasión, un dardo o una entrada para lastimarlos y atraerlos. Por esta razón, Dios dice, reúne otra vez a los hombres, para que Satanás no los tiente por falta de dominio propio. El señor Armstrong lo comprendía bien. Algunos ministros le respondían, mi deseo es viajar al extranjero, a Europa, al lejano Oriente y a Medio Oriente, y estar fuera durante 6 semanas. Y el señor Armstrong les contestaba, un momento, ¿y tu mujer? Tú te marchas y ella se queda. No me pidas permiso. Jamás lo aceptaré. Y él nunca lo hizo. Conocí a un ministro que optó por viajar solo. Su esposa falleció mientras él estaba fuera y fue sepultada sin que él lo supiera hasta su regreso. ¿Tienes idea de qué? Cuando desatiendes la escritura, nunca sales victorioso. Siempre que actúas en contra de la palabra de Dios, nunca acabas bien. No hemos abordado todavía todos los engaños y dardos del diablo. Hasta ahora, no hemos tenido la oportunidad de leer sobre un espíritu violento o impuro. La Biblia habla de mucho más. Para concluir, un ejemplo, en el servicio de Pascua se lee sobre Judas. En uno de los evangelios se menciona, ya Satanás había introducido en el corazón de Judas Iscariote. ¿De qué manera lo hizo? ¿Cómo logró Satanás que eso se estableciera en su corazón? A través de su difusión mental, a través de su transmisión. Proponiendo ideas como, no lo van a asesinar. Solo necesita ser evaluado, sometido al procedimiento. Será menos grave. Quiero decir que todos necesitan corrección, así que Judas no era una excepción. Y es sencillo para mí imaginar la transmisión mental que Judas Iscariote llevó a cabo en su corazón, por parte del demonio. Sin embargo, si sigues leyendo, dice más adelante que cuando Jesús puso el pan en el plato y se lo entregó a Judas, fue entonces cuando Satanás entró en él. Eso es distinto. Eso es diferente de que el Espíritu Santo esté sobre ti, o te incomode, o te apene, o te influencie. Esto era distinto. Ahora observemos el capítulo 8 de Mateo, a partir del versículo 28. ¿Cuáles son las razones por las cuales muchas personas no desean residir al lado de un cementerio? ¿Edificarías tu vivienda en la cima de un antiguo cementerio? En verdad, los que se encuentran debajo de ti no te van a hacer daño, son los que están a tu alrededor quienes tienen la capacidad de hacerlo. Sin embargo, hay algo inusual, extraño e inquietante en esos lugares. Y en esta imagen, observamos a 2 hombres poseídos por demonios que emergen de los sepulcros, terriblemente feroces. Hablé con 2 mujeres hace poco. Una trabaja en un hospital psiquiátrico de Fort Eves y otra lo hace en uno de Abilene. La de Abilene me dijo que tenía un moretón en la cabeza. Había atendido a un paciente que parecía tranquilo, sereno, normal, y de pronto, ¡zas! Primero fue a darle un golpe violento en la cabeza, y después comenzó a atacarla con violencia. Se requirieron 4 internos robustos para controlarlo. La otra joven, que se encontraba en Fort Eves, solo tenía 20 y tantos años. Durante mucho tiempo había estado bien, pero de repente perdió el control de manera violenta. Para contenerla hicieron falta 5 asistentes corpulentos. ¿Pero sabes qué? Si estamos cerca de Dios, revestidos con su armadura y dotados de su poder, cualquiera de nosotros podría mandarle a ese espíritu que se calle. Y lo haría, como lo haría un niño que obedece. Decirle que se quede quieto, y no sería capaz de hacerle daño ni a una mosca. Debido a que el poder de Dios supera ampliamente al de esos seres. Los demonios que emergían de las tumbas clamaban. ¿A qué se debe tu presencia entre nosotros, Hijo de Dios, Jesús? ¿Has venido aquí para atormentarnos anticipadamente? ¿Observa su comportamiento? Siempre pesimista, sarcástica. Pero identifican quién es Dios. Conocen quién es Jesús. Conocen la identidad de los siervos de Dios. Además, conocen su destino, serán atados y apartados. El diablo y sus demonios estarán encerrados durante 1000 años, según el Apocalipsis 20. Visualiza un mundo sin entidades demoníacas. Sin espíritus violentos, lujuriosos, budistas, hindúes, depresivos, ninguno. Todos limitados. Eso es lo que se aproxima.
Y la historia continúa. A una distancia determinada, había un grupo de cerdos pastando. Así pues, los demonios suplicaron a Jesús, déjanos ir a esa manada de cerdos y nos echas fuera. Ellos eran conscientes de que aún no era el momento de ser eliminados para siempre. Eso sucederá en el milenio. A la vez, solicitaban ingresar a los animales. Y así sucedió, los espíritus entraron en los cerdos, que se lanzaron al mar y fallecieron ahogados. Así que los demonios dijeron, si nos arrojas, déjanos ir a esa piara de cerdos. Y Jesús les contestó con una única palabra, vayan. Fue todo lo que dijo. Pero, ¿por qué querrían irse a los cerdos? Porque estar desencarnado, es decir, no tener un cuerpo en el que residir, es la tortura de un espíritu. Por ser un espíritu, hay muchas cosas que no pueden vivir. Por lo tanto, su sufrimiento es no tener a nadie que poseer. Como expresan en su canción de blues, no tengo a nadie, I ain't got nobody. Por lo tanto, cuando Jesús expresó, id, se fueron y se incorporaron a la manada de cerdos. Piensa en esto, si el Nuevo Testamento hubiera derogado todas las leyes del Antiguo Testamento, Jesús habría limpiado esos cerdos. Sin embargo, ¿cómo se habría sentido un hombre si Jesús hubiera aniquilado repentinamente 2000 de sus reses? Lo denunciaría por un crimen. Diría, ese hombre ha pecado. Sin embargo, Jesús destruyó esa inmensa piara de cerdos y no sintió culpa, porque nunca pecó. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Esos hombres sabían perfectamente que criar cerdos en Palestina, la tierra de Dios, no era correcto. Pero lo hacían de todos modos. Cuando los demonios poseyeron a los cerdos, estos huyeron con violencia, ya que esos espíritus eran violentos, no lujuriosos, no melancólicos ni orgullosos. Así que la manada completa se lanzó por un precipicio y se ahogó en el océano. Los judíos que alimentaban aquellos cerdos fueron a la ciudad y relataron lo ocurrido. Y toda la comunidad salió. Quizás pensaban que se encontrarían con un gigante de 40 pies de estatura, lanzando rayos por los oídos y cohetes por la cabeza. Sin embargo, cuando lo vieron, Jesús parecía un hombre ordinario. La diferencia radicaba en la fuerza del Espíritu de Dios. No obstante, la gente se preocupó por sus negocios en vez de alegrarse por los endemoniados liberados. Si este hombre permanece aquí, arruinará todas nuestras piaras. Y le solicitaron que se marchara. No les importó que 2 hombres se hubiesen curado de su locura. Lo que les interesaba era el dinero de ellos. Así es como está hoy, a la gente no le importa cuántas personas sean cautivas del diablo, siempre que puedan seguir con su negocio, hacer películas y divertirse. No obstante, no debemos jugar con el diablo. No debemos permitirlo, ni hacerle compañía, ni entretenernos con él. Los demonios existen y hay varias clases de ellos. Sin embargo, si estamos cerca de Dios, ataviados con su armadura completa, sometidos a Él y resistiendo al diablo, no debemos temer nada. Debemos protegernos de las estafas. No permitir que la ira nos controle. No permitir que la tristeza nos consuma. No dejarnos influir por espíritus lujuriosos. No llenarnos de vanidad. Esa es la condena del demonio. La primera vez que fui a un hospital psiquiátrico, en Kankakee, Illinois, fue una experiencia inolvidable. Una mujer, quien escribió que había sido internada de manera injusta por su religión, solicitó hablar con alguien. Por lo tanto, fui. Una mujer salió corriendo hasta la reja y gritó, sé quién eres tú. Eres Dean Blackwell de la Iglesia de Dios Universal, tienes una congregación en Chicago y resides en Joliet. Nunca la había visto antes. No sabía quién era hasta que salió gritando. En ese instante entendí que, a pesar de que utilicemos términos técnicos como depresivo, paranoico o esquizofrénico, en verdad existen diversas clases de problemas espirituales tras esas condiciones. Hay un pabellón para los violentos y otro para los de espíritu inmundo. Así como en la Biblia hay varios espíritus, también existen distintos pabellones en el hospital. Y yo quisiera que la gente supiera que esas cosas pueden ser tratadas, que todos esos individuos podrían ser liberados. ¿No es triste pensar que una persona violenta, que había vivido entre los sepulcros,
podría volverse tan normal y cuerda como tú o yo simplemente con decir y sal. Por una sola palabra. Pero, ¿qué hacemos en su lugar? Los confinamos en una construcción con otros de la misma categoría. Les aplicamos electroshocks. Reciben terapias violentas. Les suministramos medicamentos. Pero, ¿cómo es posible que un espíritu se marche a menos que le causes daño a la parte que ocupa? Una de las realidades más tristes para mí es la siguiente: 1 de cada 10 pacientes hospitalizados tiene un trastorno mental. 1 de cada 10. Dios nos convocará en el futuro para encadenar a todos estos espíritus durante 1000 años. Ese día será grandioso, en el reino de Dios y en el milenio. Y confío en que podamos ser educados, que tengamos conocimiento de la existencia de estas cosas y que no les tengamos miedo. Que no juguemos con ellas, sino que cumplamos nuestra función. En otra oportunidad, finalizaremos este asunto.